Buenas noches a todos. Ya en otra ocasión he tenido oportunidad de hablarles por qué un católico venera a la Virgen María y les propuse 5 fundamentos bíblicos del por qué un católico venera a la Virgen María. En los comentarios voy a dejar ya ese video que hice anteriormente, o los que están viendo este video en YouTube, arriba acá en la esquina pueden darle clic, ahí podrán encontrar ese video del que les hablo, 5 razones por las cuales los católicos veneramos a María. Hoy quiero hablar de este otro tema muy controversial también. ¿María tuvo más hijos? El texto controversial que siempre lo van a repetir es el de Mateo 13, 55, 56. Y una lectura superficial va a decir o va a llevar a la conclusión, sí, María tuvo más hijos. Miren, aquí están los hermanos. El texto del cual les hablo es Mateo 13, 55, 56. ¿No es este el hijo del carpintero? Pero si su madre es María y sus hermanos son Santiago y José y Simón y Judas, sus hermanas también están todas entre nosotros, ¿no es cierto? ¿De dónde entonces le viene todo eso? Ellos se escandalizaban y no lo reconocían. Este es el texto controversial, Mateo 13, 55, 56, en el cual tenemos 4 nombres que nos van a causar controversia. Los 4 nombres son Santiago, José, Simón y Judas. Esos son los 4 hermanos que se mencionan en la Escritura. No voy a responder con mis palabras, cada una de mis respuestas va a ser a partir de la Sagrada Escritura. ¿María tuvo más hijos? ¿Lo vamos a decir desde el inicio? No. En ningún lugar de la Biblia, y si alguno lo ha encontrado le agradecería me lo envíe, en ningún lugar de la Biblia aparece hijos de María, en ninguno. Aparece hermanos de Jesús, eso sí, y eso es lo que hoy voy a responder. Pero en ningún texto aparece hijos de María, siempre se refiere hijo de María cuando habla de Jesús. No hay más hijos. Estos hermanos que se mencionan en Mateo 13, ahora vamos a ver que tenían claramente un papá y una mamá diferente. Vamos paso a paso, uno por uno. El primero que se menciona es Santiago. ¿Quién es este Santiago? Hay que decir 2 cosas antes de responder a esto. En la Escritura, o en el Nuevo Testamento, mejor dicho, habían 2 Santiagos. Uno conocido como Santiago el Mayor y otro conocido como Santiago el Menor. Veamos primero quién era Santiago el Mayor. Y para eso quiero que vayamos al texto bíblico de Mateo 4:21. Mateo 4:21, ahí nos va a decir de quién era hijo Santiago el Mayor. Estoy con la Biblia en mano, retomando las lecturas literalmente de ahí. Mateo 4:21. Estamos intentando responder quién era Santiago, de quién era hijo, Santiago el Mayor. Más adelante vio a otros 2 hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano. No es hijo de no es hijo de José, es hijo de Zebedeo. Aquí está la primera pista. Luego, si nos vamos a Mateo 20:20, vamos a encontrar también otra pista referida a Santiago el Mayor. Mateo 20:20. Ya hemos visto que es hijo de Zebedeo. Segundo, entonces la madre de Santiago y Juan se acercó con sus hijos a Jesús y se arrodilló a pedirle lo siguiente. Eran solo 2 hermanos, Santiago y Juan. Hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Ahora bien, pero seguimos sin saber quién era la mamá. Para eso nos vamos a tener que ir a Marcos 15:40. Marcos 15:40. En Marcos 15:40 dice literalmente: habían unas mujeres que miraban de lejos, entre ellas María Magdalena, María, madre de Santiago el Menor,
y de José, y Salomé. Esta Salomé es la mamá de Santiago el mayor. Es decir, la pareja es Zebedeo y Salomé, que tuvieron entonces a Santiago y a Juan. El primer Santiago entonces, de este Santiago que se menciona que era hermano de Jesús, ya lo hemos respondido: hijo de Zebedeo e hijo de Salomé. Ahora bien, como hemos dicho al inicio, eran dos Santiagos, nos resta Santiago el menor. Santiago el menor, para responder quién era la mamá de Santiago el menor, nos vamos a ir a Marcos 15:40. Marcos 15:40. Es el texto que en efecto ya hemos leído, lo voy a volver a repetir. Había unas mujeres que miraban de lejos, entre ellas María Magdalena, María, oigan bien, madre de Santiago el menor y de José. Esta es la otra María que es madre de Santiago el menor. Aquella otra María, Salomé, era madre de Santiago el mayor. Esta María es la madre de Santiago el menor. Y aquí está el detalle: ¿quién era el esposo de esta otra María? Eso lo encontramos en Juan 19:25. Juan 19:25 dice lo siguiente: cerca de la cruz estaba su madre con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María de Magdala. Es decir, la mamá de Santiago el menor se llamaba María también, y su esposo era Cleofás. Ahí tenemos ya la respuesta: quién era la mamá de Santiago el mayor y de Santiago el menor. Es decir, que el primero de los 4 hermanos de Jesús ya lo hemos resuelto. Ahora bien, nos quedan 3 hermanos de Jesús. Vamos a ver quiénes eran su papá y quiénes eran su mamá. Para encontrar el papá y la mamá de José es sencillo. José, no el de la Virgen María, sino otro José. Y eso es lo que ya hemos leído en Mateo 15:40. Porque José, María dice, madre de Santiago el menor y de José. Es decir, que este José era hermano de Santiago el menor. ¿Y de quién era hijo Santiago el menor? De María y esposa de Cleofás. Aquí tenemos ya entonces que Santiago el menor y José eran hermanos. Sus papás eran esta María, que era esposa de Cleofás. Ya tenemos entonces Santiago y José. Nos queda otro personaje que también es un poquito complicado, porque es el tal Simón. De los 4 hermanos de Jesús que se mencionan, uno es Santiago, otro es José, que ya lo hemos respondido, y el otro es Simón. ¿Quién era este Simón? También en el caso de Simón hay 2 personajes con el mismo nombre. Uno es Simón Pedro, que en Juan 1:42, y en esto no tenemos mucho problema porque muy bien lo conocemos, el primero entre los apóstoles, Juan 1:42, al cual Jesús le dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sabemos que tenía suegra, etcétera, etcétera. Simón Pedro. Hay otro Simón conocido como Simón el Cananeo. Vamos a ver quién era este Simón el Cananeo. Y para eso vamos a ir a Mateo 10:4. Mateo 10, versículo 4. Simón el Cananeo y Judas Iscariote, el que lo traicionaría. Hay un detalle. A las personas siempre se les conoce en la Biblia como a partir de su lugar de origen. Jesús el Nazareno, Simón el Cananeo. Es decir, de que Simón era de Caná, no era de Nazaret, era de Caná. Por lo tanto, no podría ser hijo del mismo José de Nazaret. José el Cananeo. Simón el Cananeo, perdón, estaba confundiendo los nombres. Entonces ya hemos visto que Simón el Cananeo también puede ser, no puede ser hijo de María y de José, porque era de Caná, no de Nazaret. Nos queda solo uno de los 4 hermanos en cuestión, y es Judas. Judas
también tenemos esta complicación que había dos personajes con el mismo nombre: Judas Tadeo y Judas Iscariote. Primero veamos quién era Judas Tadeo, y para eso nos vamos a ir precisamente a la carta de Judas. Déjenme buscarla. Dicho sea de paso, los libros de la Biblia, los del Nuevo Testamento sobre todo, a partir de los Hechos, están ordenados según su extensión. Es decir, se empieza desde el más extenso al menos extenso. Ahorita vamos a buscar la carta de Judas. Ya hemos respondido quién era en efecto Simón, quién era José y quién era también este otro personaje controversial, Santiago. Ahora nos ocupamos de Judas. Judas, son dos Judas, como lo repito: Judas Tadeo y Judas Iscariote. Adelantando, Judas Iscariote es fácil determinarlo porque Judas Iscariote fue el que era de esta región, Iscariote, y fue el que traicionó a Jesús. Por lo tanto, no es complicado Judas Iscariote, pero Judas Tadeo nos puede traer un poco de problemas y por eso vamos a responder. Se me perdió la cita, pero la trato de encontrar de inmediato. Bien. Judas. La carta de Judas es una carta sumamente pequeña. Aquí está la carta de Judas. De hecho, solo tiene un capítulo. Judas 1:1. Miren cómo inicia este texto. Judas, estamos hablando de Judas Tadeo. Judas, servidor de Jesucristo y hermano de Santiago, a los que fueron llamados a la fe, amados por Dios Padre y guardados en Cristo Jesús. Aquí nos dice de quién era hermano Judas, y vemos que Judas era hermano de Santiago. Recordemos quién era Santiago: era hijo de una tal María, pero de esposa de Cleofás. Es decir, que Judas Tadeo, los papás eran María y Cleofás, no María, la esposa de José. Y Judas Iscariote, vamos a también darlo con argumentos. Judas, nos vamos a ir a Juan 6:71. El Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en el versículo 71, dice lo siguiente: Jesús se refería a Judas Iscariote, hijo de Simón, pues era uno de los 12 y lo iba a traicionar. Judas Iscariote no era hijo de María ni de José, era hijo de un tal Simón. Si se fijan entonces, los 4 hermanos de los cuales se intenta tergiversar de que son hijos de María, hemos visto que cada uno de ellos tiene su papá y su mamá. Lo digo de una forma rápida, como resumen nuevamente. Los 4 personajes de controversia son Santiago, José, Simón y Judas. Santiago, habían 2 Santiago. Santiago, el mayor, era hermano de Juan e hijo de Zebedeo. Santiago y la mamá, entonces, hijo de Zebedeo y Salomé. El menor, hermano de José, su madre se llamaba María y esposa de Cleofás, Santiago. José, hermano de Santiago, por lo tanto, hijo de María y de Cleofás. Simón Pedro, no tenemos muchas dudas respecto a él. Y Simón el cananeo, ya el título cananeo nos hace ver que no es de Nazaret, es de Caná. Judas Tadeo, hemos visto en la carta de Judas que es hermano de Santiago el menor. Y Santiago el menor es hijo de María y de Cleofás. Judas Iscariote, su padre era un tal Simón. ¿A quién se refiere entonces con estos hermanos que aquí habla este texto que hemos leído? Nos vamos a ir a Lucas 8:21. Lucas
8:21. Aquí vamos a encontrar el siguiente texto, Lucas 8:21. Jesús respondió: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. No se trata de un parentesco sanguíneo, no se trata de hijos de María o hermanos de Jesús. Se trata de este parentesco espiritual. Hay que tener mucho cuidado con los textos de la Escritura. En el primer domingo de Cuaresma se lee el texto de las tentaciones. Y fíjense, el mismo diablo utiliza la Escritura para intentar confundir a Jesús. Eso sucede lastimosamente cuando queremos interpretar la Escritura a nuestra manera. Es que aquí dice esto, sacamos un versículo para favorecer eso que creemos. La Biblia se estudia de una manera completa, no un versículo, sino en su totalidad. Y la mejor manera de interpretar la Escritura es en la iglesia. La casa de la Biblia es la iglesia. ¿Quiénes escribieron los evangelios? Los apóstoles. ¿Cómo se interpreta bien un texto? A la luz y a la fidelidad de los apóstoles. Aquellos que no están en comunión con los apóstoles, no entiendo cómo se podría interpretar de una manera adecuada fuera de. Mucho cuidado, porque vemos que hasta el mismo enemigo utiliza la Biblia para confundir a Jesús. En ningún texto vamos a encontrar, repito, hijos de María, solo encontramos hermanos de Jesús. Y estos hermanos de Jesús, estos 4, hemos visto con fundamento bíblico quiénes eran su papá y su mamá. Ustedes pueden volver a ver el video, anotar la cita bíblica y buscarlo detenidamente. Ahí está todo. Cuidado con sacar un texto de su contexto. Eso solo se convierte en pretexto para lo que yo quiero hacer ver. Hermanos católicos y hermanos protestantes, que sé que muchos están viendo este video, cada cosa que la Iglesia Católica propone no lo hace porque se le ocurrió de un día para otro. Es a la luz de la Escritura. Es a la luz de la palabra de Dios. No tengas duda, hermano católico, porque cada uno de los actos que hacemos no es inventado, no es sacado de la manga de la camisa, es a partir de la Sagrada Escritura. Lo voy a decir sin intentar ofender a nadie. Es muy lamentable que personas, a partir de un curso bíblico de una semana o de un mes, máximo 6 meses, ya empiezan a predicar y a decir cosas sobre la Escritura sin tener un conocimiento sólido de la misma. La Escritura, insisto, se debe interpretar bien. Ha sido escrita en un contexto específico, hay que entenderla en un contexto específico. Y repito, no un texto aislado, sino todo su complejo. Así podemos entender bien la Escritura. Vemos pues que María es madre de Jesús y José fue el padre putativo de Jesús, es decir, aquel que lo cuidó. Insisto, en los comentarios dejaré el video, el enlace al otro video de razones bíblicas del por qué veneramos a María. No lo hacemos porque se nos ocurrió de repente, sino porque el mismo Cristo nos la dejó como nuestra madre. Hermano, no tengas miedo de llevarte a María a tu casa. Como se le dijo a José en sueños, no tengas miedo de llevarte a María a tu casa. Lo que ella concebirá es obra del Espíritu Santo. No tengas miedo de llevarte a María a tu casa, porque es el mismo Jesús el que nos la confió. Su último deseo en la cruz era: hijo, ahí tienes a tu madre. A nadie le gusta que le desprecien a su mamá, mucho menos a Jesús. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.